Este es el fin del imperio donde nunca se ponía el sol. Hoy, en Cuadernos de la Historia. ¿Cómo es posible que un imperio que duró 400 años se venga abajo de repente? Pues hoy vamos a hablar justo de eso, de un año que lo cambió todo, 1898. Un momento que para España fue mucho, pero mucho más que una simple derrota militar. Fue en realidad el adiós a su imperio global y el comienzo de una crisis de identidad de las gordas. Y lo más increíble de todo es la velocidad con la que ocurrió. Fijaos, en unos 100 días, poco más de 3 meses, las últimas joyas del imperio se perdieron para siempre. Imaginad el shock. Fue un golpe tan brutal que obligó a todo un país a pararse y mirarse al espejo por primera vez en mucho tiempo. A ver, para entender cómo se llegó a este colapso, tenemos que rebobinar un poco. Porque la España de finales del siglo XIX, seamos sinceros, ya no era la superpotencia de los siglos de oro. Era una sombra de lo que había sido y se aferraba como podía a las últimas migajas de su antiguo poder. Y es que aquí se ve el contraste, que es tremendo. Por un lado estaba el recuerdo, el mito de un pasado glorioso, de ese imperio donde nunca se ponía el sol. Pero la realidad era otra muy distinta. Un país lleno de inestabilidad política, con guerras civiles y bastante atrasado económicamente si lo comparamos con el resto de Europa. Las colonias que quedaban eran como el último símbolo de esa grandeza, pero era un espejismo que se sostenía con pinzas, sobre todo desde que se perdió casi toda América a principios de siglo. Y claro, esa frágil ilusión imperial estaba a punto de saltar por los aires. El epicentro del terremoto iba a ser, como no, la posesión más valiosa que le quedaba a España, Cuba, la que llamaban la perla de las Antillas. Es que Cuba no era una colonia más, que va, era el motor económico de España y a la vez un auténtico polvorín social. Toda la riqueza que generaba el azúcar y el tabaco escondía unas tensiones enormes. Las élites locales querían más autonomía, la población afrocubana sufría una desigualdad brutal y las ganas de independencia llevaban ahí cociéndose a fuego lento desde hacía décadas. Y ojo que la guerra del 98 no salió de la nada, fue la gota que colmó el vaso. Ya hubo una primera guerra muy larga, que acabó con promesas de reforma que nunca se cumplieron. Así que en 1895 estalló otra rebelión, esta vez mucho mejor organizada y con un objetivo clarísimo, la independencia. La respuesta de España fue durísima, con una política de reconcentración que provocó una crisis humanitaria terrible y que, claro, empezó a llamar la atención del mundo. Y esa atención internacional tenía un protagonista muy claro, una nueva potencia que estaba creciendo muy rápido y que tenía sus propios planes para la zona, los Estados Unidos de América. El interés de Estados Unidos era una mezcla de varias cosas. Por un lado, la estrategia. Controlar el Caribe era clave para ellos. Por otro, la pasta. Ya tenían un montón de dinero invertido en el azúcar cubano. Y por si fuera poco, estaba esa idea del destino manifiesto, esa creencia de que estaban destinados a expandirse. Si a eso le sumas una prensa sensacionalista que no paraba de pintar a España como el malo de la película, pues tienes el cóctel perfecto. Solo hacía falta una excusa, la chispa que encendiera la mecha. Y llegó en febrero del 98. El acorazado estadounidense USS Maine explota en el puerto de La Habana. Ojo, nunca se demostró que España tuviera la culpa. De hecho, hoy se cree que fue un accidente. Pero a la prensa de allí le dio igual. Lanzaron el famoso grito de "Remember the Maine", recordad el Maine. Y ya estaba, la guerra era inevitable. Lo que vino después fue un conflicto muy corto y, sobre todo, terriblemente desigual. Esto no fue una guerra entre iguales para nada. Fue el choque entre un imperio que se caía a trozos y una potencia industrial que estaba en pleno despegue. Las razones de la derrota, la verdad es que saltan a la vista. La diferencia era abismal. La flota de Estados Unidos era moderna y potente. La española estaba anticuada y mal equipada. Además, España no tenía la industria necesaria para una guerra así, y sus tropas estaban repartidas por el mundo, lejísimos de casa. El resultado estaba cantado casi antes de empezar. Y en el campo de batalla, la cosa fue fulminante. En mayo, en la bahía de Manila, en Filipinas, la flota del Pacífico fue aniquilada. Un par de meses después, en julio, la principal flota del Caribe acabó destruida frente a Santiago de Cuba. En cuestión de semanas, España se había quedado sin poder naval. La guerra, básicamente, se había acabado. Tras la derrota militar vino la derrota diplomática. El Tratado de París certificó el fin del imperio. Y en España se abrió un periodo de trauma y reflexión que se conoció, sin más, como el desastre. Pero, ¿qué es exactamente el desastre del 98? Pues es mucho más que una guerra perdida. Es el nombre que se le dio a ese trauma colectivo, a ese shock de perder de golpe los últimos símbolos de un pasado imperial y tener que enfrentarse de repente a una realidad nueva y bastante humillante. Y las condiciones del Tratado de París fueron durísimas. Vamos,
España no solo perdió Cuba, que quedó bajo el control de Estados Unidos, sino que tuvo que ceder Puerto Rico y Guam y encima vender Filipinas. De la noche a la mañana, el Imperio Español había sencillamente desaparecido del mapa. Pero la consecuencia más importante de todo esto no fue perder territorios, fue lo que vino después. Por primera vez en siglos, España no tuvo más remedio que mirarse a sí misma, preguntarse qué había salido mal y, sobre todo, decidir qué tipo de país quería ser a partir de ese momento. De esta especie de examen de conciencia nacional nació el regeneracionismo. No era un partido político, sino más bien una corriente de pensamiento que se extendió por todo el país. El objetivo era muy claro: hacer un diagnóstico de los males de España, la corrupción, el atraso, la falta de educación, y proponer soluciones para regenerar el país. Y esta frase de Joaquín Costa, que fue uno de los grandes pensadores de la época, lo resume de maravilla. Básicamente lo que venía a decir es: señores, dejemos de mirar tanto a las glorias pasadas, al Cid campeador, y centrémonos en lo importante: educación para la gente, mejorar la economía para que no haya hambre y, en general, ser un poco más realistas para construir un futuro. Este terremoto, como es lógico, también sacudió el mundo de la cultura, y de ahí nació la famosa generación del 98. Un grupo de escritores y pensadores que cogieron toda esa angustia colectiva y la plasmaron en sus obras, haciéndose una y otra vez la misma pregunta. Pero al final, ¿qué es España? Nombres que seguro que suenan, como Unamuno, Machado, Baroja o Valle Inclán, son clave para entender la España que vino después. Todos ellos estaban marcados por el desastre y buscaron la esencia del país en sus paisajes, en su gente, en su historia, tratando de encontrar un nuevo camino después del gran naufragio del imperio. Y con esto llegamos a la reflexión final. El 98 fue, sin duda, un final muy traumático, el cierre de una época. Pero pensándolo bien, también fue una sacudida brutal y seguramente necesaria. Dejó una pregunta flotando en el aire que iba a marcar a fuego todo el siglo XX español. ¿Fue el 98 el fin de España o fue en realidad el parto, muy doloroso sí, pero inevitable, de la España moderna? Una pregunta que desde luego alimentó muchas de las tensiones que vendrían después.